La obediencia es uno de los hábitos espirituales más importantes. No basta solamente con leer su palabra, meditar en ella, que es uno de los hábitos, ¿verdad? Que vimos semanas atrás, o la adoración, o el orar, el platicar con Dios, sino que todo se junta, ¿verdad? Os parte como si fuese un rompecabezas, ¿verdad? Parte de esas piezas necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Y es una de las cosas que nosotros debemos de enseñar a cada uno de nuestros hijos espirituales también cuando evangelizamos. Recuerden que el propósito de vamos a decir, página o plataforma, ¿verdad? Y entonces fui alcanzado, es para que las almas sean alcanzadas y abarcadas de su misericordia. Y una vez que ellos han alcanzado, así como nosotros, la salvación a través del bautismo en su nombre, a través de recibirle al Señor como su Señor y Salvador, debemos ejercitarnos, ¿verdad? En la fe, debemos ejercitarnos en cada uno de estos hábitos espirituales tan importantes en nuestra vida. Y entonces, así como la oración, como mencionaba antes, y como la lectura, el meditar en ella, el adorar al Señor, la obediencia forma parte de estos hábitos espirituales que nos permiten caminar conforme a su propósito. Y entonces podemos experimentar cada una de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida al ser hijos obedientes. Pero vamos a ver lo que significa la palabra obediencia. La palabra obediencia proviene del latín obediere, que significa escuchar con atención, atender o someterse a una autoridad. Esto es lo que significa en sí la palabra obediencia en su raíz, vamos a decir, del diccionario. Pero en el contexto bíblico, obedecer significa no solamente lo que dice, ¿verdad?, en el diccionario, sino que es escuchar la voz de Dios y responder con acciones concretas. O sea, no es solamente oír su palabra, sino ponerla por práctica. Entonces, de ahí, ¿verdad?, que nosotros podemos entender que debemos de poner por obra aquello que nosotros escuchamos. Si nos vamos a la raíz de la palabra, dice escuchar con atención. Y luego dice también que someterse a una autoridad. Entonces nosotros debemos de someternos a ¿cuál autoridad? A la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y viene y surge la pregunta en nuestra vida: ¿por qué debemos ejercitarnos en la obediencia? Hemos entendido qué significa ejercitarnos en la palabra, ejercitarnos en la oración, en el adorar a Dios, pero ¿qué significa o por qué debemos ejercitarnos en la obediencia? Cuando nosotros entendemos que la obediencia es un hábito que se desarrolla no solamente ocasionalmente, sino que es parte de nuestra vida espiritual o de nuestro crecimiento espiritual, con todas esas acciones que nos mueven a hacer la voluntad de Dios, entonces podemos comprender el por qué debemos ejercitarnos. Y una de las cosas que nos muestra la palabra de Dios es que la obediencia es una evidencia de amor a Dios. O sea, es el resultado de ese amor y ese agradecimiento que tenemos a nuestro Señor. Amén. Y podemos leer en Juan 14:15 que nos dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. La importancia de amar a Dios, o el resultado de amar a Dios, es guardar su palabra. Y guardar su palabra no significa ponerla en un estante, ¿verdad?, o en una biblioteca, o como parte, ¿verdad?, de los libros que a lo mejor somos personas que les gusta leer, o a lo mejor no, y de repente ponemos la Biblia por ahí guardada, pero no, de eso no se trata. Se trata de guardar sus mandamientos en nuestra vida, de ponerlos por obra. Vamos a leer lo que dice primera de Juan 5:3. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. El poder obedecer a Dios, o la manifestación de esa obediencia que nosotros tenemos, es porque su amor se ha manifestado en nuestra vida.
porque su amor nos mueve a obedecerle y a guardar sus mandamientos. Y además nos dice que no son gravosos, es decir, que no son difíciles, aunque para nuestra carne sí lo es a veces. Y vamos a ver muchos ejemplos aquí, o algunos ejemplos, ¿verdad? Porque no podemos ver tantos ejemplos, pero sí algunos ejemplos que hablan de precisamente, ¿verdad? De esas cosas que Dios nos pide a veces y que nosotros a veces no podemos comprender y a veces se nos puede hacer difícil o en sí gravoso, como dice aquí, pero la palabra de Dios nos dice que no lo es, que no es gravoso. Aleluya. Deuteronomio 6:6-7 nos dice así: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vemos aquí varios puntos importantes acerca de obedecer su palabra o de guardar su palabra, y nos habla de algo que significa algo que no es opcional, ¿verdad? Porque dice te mando. Gloria al Señor. Es un mandamiento. ¿Y qué es lo que nos está mandando el Señor en esto que debemos de obedecer? Que su palabra debe estar en nuestro corazón, que la debemos repetir, que la debemos de hablar donde quiera, en todo lugar. O sea, no se limita a un lugar específico, como por decir, pues yo nomás voy a obedecer cuando voy a la iglesia, o yo nomás voy a obedecer cuando voy a la célula, o yo nomás voy a obedecer. No se limita. La obediencia no tiene un límite de lugar o donde se tiene que ejercitar, sino que es parte, ¿verdad?, de nuestro estilo de vida como hijos de Dios, y es algo que debemos de poner en práctica en todo momento. Nos habla que cuando estemos en la calle, cuando estemos en la casa, cuando estemos por el camino, bueno, en la calle, ¿verdad?, al acostarnos, al levantarnos, o sea, debe ser parte de nuestra vida diaria el obedecer. Por eso es importante que ejercitemos la obediencia, porque es parte de nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Y aunque tengamos muchos años en el camino de Dios, en ocasiones a lo mejor se nos olvida qué significa la obediencia o cómo debemos responder ante ese amor que tiene Dios para con nosotros. Aleluya. Entonces la verdadera obediencia nace del amor. Cuando nosotros comprendemos cuánto nos ha amado Dios, deseamos agradarle. La obediencia no debe ser motivada porque tengamos miedo. Hemos estado viendo también, ¿verdad?, la lectura del Apocalipsis, y a veces eso te puede causar miedo. Mire por ahí un comentario de una hermana en Cristo que decía, ay, me dio miedo la música que pusiste, ¿verdad?, en el anuncio. Y simplemente, ¿verdad?, es una música, y simplemente cuando nosotros leemos la palabra o simplemente escuchar o decir, la enseñanza sobre Apocalipsis a veces nos puede causar temor, pero Dios, ¿verdad?, nos enseña en su palabra, y a través de todo lo que estamos viendo, que todos debe ser movido a través de la fe y la confianza que tenemos en el Señor, debe ser movido a través de esa gratitud que tenemos a nuestro Señor, y no movidos por temor a lo que va a acontecer en un futuro, sino ser como hijos agradecidos, poner por obra lo que Dios nos está indicando en su palabra, porque nos debemos a Él, porque Él es el que nos salvó, Él es el que nos tomó, ¿verdad?, por siervos. Aleluya. Vemos el ejemplo de Abraham, cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac. Abraham obedeció sin cuestionar, ¿verdad? Él confió plenamente en el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que Dios es fiel, y podemos leer en Génesis 22:18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vemos cómo Dios nos habla a través de su palabra, nos enseña, ¿verdad?, el ejemplo de este hombre, ¿verdad?, que aún podemos ver que su nombre quedó escrito en la palabra de Dios para ejemplo, aleluya, de su obediencia. Y vemos la promesa que Dios le hace: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto ¿qué?
por cuanto obedeció la voz de Dios. Entonces es una bendición obedecer la voz de Dios. Él nos bendice. Gloria a Cristo Jesús. Y podemos ver, ¿verdad?, que hasta tiene, ¿verdad?, o es conocido como el padre de la fe, ¿verdad?, porque era un hombre obediente a Dios. Entonces esa obediencia nos trae bendición. Vamos a leer lo que dice Deuteronomios 28, 1 al 2. Dice así la palabra de Dios, en Deuteronomios 28, 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vemos aquí lo que nos dice la palabra, qué es lo que va a acontecer si nosotros ponemos atención a la voz de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder si guardamos y ponemos no solamente escuchar, no solamente poner atención, sino poner por obra sus mandamientos? Dice la palabra de Dios que será exaltado sobre todas las naciones de la tierra. Y luego dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, porque antes de esto, de estos versículos, Dios habla de bendiciones. Y esas bendiciones, ¿verdad?, se extienden de generación en generación para aquellos que le buscan, para aquellos que le aman, para aquellos que le sirven. Gloria al Señor. Aleluya, qué bendición tan hermosa podemos experimentar entonces cuando nosotros obedecemos y comprendemos el verdadero significado de obedecer la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús, gloria a nuestro Padre. Leamos lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. El resultado de obedecer es la bendición y la prosperidad en tu camino. Es la bendición de que las cosas te salgan bien. Pero vemos una vez más que el obedecer no tiene un límite de tiempo o de lugar. Como lo vimos, ¿verdad?, que estando en la calle, en la casa, mientras nos levantamos, nos acostamos, ¿no?, en todo tiempo. Y luego dice, meditarás de día y de noche, para que guardes, pero también hagas. Aleluya, conforme a todo lo que en él está escrito, en este libro, en esta palabra que Dios nos da. Gloria al Señor. Cada vez más podemos ver las bendiciones que tenemos si nosotros leemos su palabra, si la escuchamos, si escuchamos la voz de Dios a través de ella y si la ponemos por obra más que solamente escuchar, sino que hagamos, ¿verdad?, lo que dice la palabra. Porque entonces, hasta entonces, podremos obtener esas bendiciones de parte de Dios. Porque si nosotros lo hacemos, ¿verdad?, como dice Santiago, ¿verdad?, que solamente lo leemos y nos olvidamos, pues, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Dónde está nuestra convicción? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro agradecimiento a Dios? Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Leamos lo que dice el Salmo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Vemos aquí cada vez más, conforme leemos la palabra de Dios, confirmando lo que significa, ¿verdad?, el obedecer, lo que resulta de ser obedientes, lo que resulta de no estar en caminos malos, lo que resulta, ¿verdad?, de no estar con los escarnecedores.
Y lo que resulta de leer su ley, de encontrar en ella nuestra delicia, de meditar de día y de noche en ella. Y luego dice, el resultado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Dios nos promete entonces que si nosotros le obedecemos, daremos fruto. Y ese fruto es a través de su palabra, el poder comprenderla, el poder escuchar la voz, su presencia, su Santo Espíritu. Y entonces producirá ese fruto. Aleluya, ese fruto de su Espíritu Santo en nuestra vida que nos lleva a apartarnos del pecado, que nos lleva a vivir conforme al Espíritu Santo de nuestro Señor. Aleluya. Alabado sea nuestro Padre. Pero además de eso, dice que nos guarda, ¿verdad? Porque dice que su hoja no cae. Y además nos trae bendición. Todo lo que hace prosperará. Entonces la bendición de Dios no siempre significa, también debemos estar apercibidos o tomar en cuenta, ¿verdad? Que no todo el tiempo va a ser algo material, como muchas veces podemos pensar, sino que ese beneficio espiritual para nuestra vida que nos lleva a esa vida eterna en el Señor. Muchas veces se manifiesta en paz en nuestro corazón, se manifiesta en esa dirección, ¿verdad? Porque aprendemos a depender de un Dios grande y poderoso y empezamos a ver a través de su palabra y poder confiar en que Él nos dirige a través de ella. Podemos encontrar fortaleza en momentos difíciles, podemos encontrar esa protección, pero también ese crecimiento espiritual. Aleluya. Como ven, no solamente se trata de cosas materiales. Cuando hablamos de la palabra prosperidad, de repente nuestra mente se va más allá, ¿verdad? De su verdadero significado y empezamos a soñar con cosas grandes y que somos hijos de un rey sí somos hijos de un rey. Y sí, no estamos peleados, ¿verdad? Con que Dios nos bendiga materialmente. Pero como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Aleluya. Noé, por ejemplo, obedeció las instrucciones de Dios para construir el arca, aun cuando nunca había llovido, no había diluvios ni nada, nunca se había hablado de un diluvio, ¿verdad? En sus tiempos. Y le juzgaron de loco, ¿verdad? Pero él obedeció, no cuestionó al Señor. Vamos a leer lo que dice Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a lo que Dios le mandó. Él no cuestionó, simplemente siguió las indicaciones del Señor. Dios le muestra ahí, ¿verdad?, cómo debía de hacer esa arca, cómo la debía de calafatear, cuánto debía de medir. O sea, cada detalle el Señor se lo dio, y así como se lo dio, Noé lo realizó. Aleluya. ¿Cuántas veces Dios nos pide unas cuantas cosas y hazlo de esta forma o de esta manera, y a través de la palabra nos los enseña, y nosotros en ocasiones tal vez queremos echarle una mano según nosotros, ¿verdad? Y hacer las cosas conforme a nuestra capacidad, conforme a nuestra sabiduría humana, ¿verdad? Y conforme a lo mejor algún talento que podamos tener, pero Dios nos habla aquí a través de su palabra que es conforme a lo que Él dice y lo que Él manda. Y qué importante es obedecer su palabra. Qué importante es comprender cada uno de los preceptos que vienen en su palabra, cada una de las cosas, ¿verdad?, que Dios nos indica, y cómo después de cada indicación viene una bendición. Aleluya. Si haces esto, y entonces, fíjense bien cómo dice la palabra de Dios en cada una de las promesas que Él tiene. En su palabra siempre se antepone el mandamiento para recibir después. Porque dice y usa los términos y entonces, y hasta entonces.
De modo que, o sea, si haces esto, si haces esto otro, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer también acerca de que uno de los ejemplos más importantes que tenemos acerca de la obediencia es nuestro mismo Señor Jesucristo. Aleluya, nuestro mismo Dios, ese Dios que se humanó, que estando en la condición de hombre, dice aquí en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Jesús nos mostró que la obediencia implica rendir la totalidad de su ser, la totalidad de esa humanidad que Él tomó, ¿verdad? Al hacerse hombre, para cumplir el propósito por el cual se encarnó. Aleluya, lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Pero así también como el Señor en esa humanidad, Él clamaba y Él tenía debilidades en su carne, en el sentido, ¿verdad?, de darnos a entender o darnos el ejemplo de que sí se puede estar, ¿verdad?, en el Señor o estar aquí en la carne y experimentar cosas en nuestra vida, pero sabemos que dependemos de Dios. Nos viene a hablar de esa dependencia de Dios a través de la obediencia. Y aunque Él dice aquí, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante es sujetarnos a la voluntad de Dios y es parte de la obediencia. Es parte de lo que es necesario hacer para que se cumpla el plan divino del Señor. Aleluya. Y vemos en su palabra, ¿verdad? Cuando Él habla de esta copa, ¿cuál era esa copa? Esa copa que debía de beber. Esa carne necesitaba cumplir el propósito, bendito sea el Señor, de ser ese cordero, el cual iba a venir a rescatarnos, el cual nos permite que hoy tú y yo estemos aquí reunidos. Aleluya. Por esa obediencia, por esa sujeción a ese plan redentor. Y podamos experimentar hoy en día que la obediencia tiene o va más allá de nuestra propia vida y de nuestro propio entendimiento. Y vemos el ejemplo, el supremo ejemplo de obediencia. Dios mismo vino a mostrarnos cómo debía ser esa obediencia. Aleluya. Él viene y lo muestra, y aunque conocía, ¿verdad?, el sufrimiento que pudiera experimentar en cuanto a la carne, decidió perfectamente cumplir, o sea, la perfecta voluntad de ese plan de salvación, para que hoy estemos nosotros disfrutando hoy en día todo aquello que el Señor, ¿verdad?, en sus planes, aleluya, nos tiene preparados y que podemos disfrutar desde aquí antes de que lleguemos a su presencia, a esa promesa en la cual estaremos delante de Él un día. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre. Qué bendición que podamos disfrutar de todo esto que nos dice la palabra, el poder comprender el significado verdadero de la obediencia para nuestra vida, que no depende de lo que Dios nos pueda dar, que no depende de las promesas que Dios tiene para nuestra vida, sino que depende de nuestro agradecimiento hacia Él. Aleluya. Qué bendición es poder entender y experimentar esa gracia divina de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los que están compartiendo y los que nos están acompañando. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor por siempre. En Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aleluya. La importancia de poner por obra y ejercitar la obediencia, el ejercitar lo que dice la palabra. Amén. El Señor nos enseñó a ser obedientes. Gloria a Cristo Jesús, el mayor ejemplo que tenemos y el perfecto ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vemos también lo que dice
aquí en Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Una vez más recordándonos la importancia de guardar la palabra conforme a todo lo que hemos leído. Leímos Josué, leímos Deuteronomios y nos habla, ¿verdad? Que el guardar su palabra es vivirla, es ponerla por obra y no solamente en tiempo limitado o de tal a tal hora voy a obedecer al Señor. No, es un estilo de vida, es un hábito espiritual que debemos de practicar y de ejercitar diariamente y en todo momento. Así como vimos, ¿verdad? En Josué, de día y de noche, así como vimos en el Salmo, ¿verdad? Que decía, meditarás en su palabra, será tu delicia, y de día y de noche meditarás en esta palabra. Aleluya. Lo que dice Deuteronomios, la repetirás a tus hijos. Estoy haciendo una recapitulación de lo que hemos leído hasta ahorita. Cada uno de estos versos bíblicos vienen a ser parte de ese rompecabezas de la palabra obediencia. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos el ejemplo del hombre prudente, ¿verdad? Que menciona Jesús. Todos estos versículos, ¿verdad? De Mateo, ¿verdad? Donde Jesús hace una referencia acerca de ser prudentes y que también es parte de obedecer a Dios. Vemos en versos del verso 24 al 27 nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esta parábola tiene profundidad, pero entre ellas lo más sencillo que Dios explica en su palabra, Jesús hablándonos a través de esta enseñanza o esta forma, ¿verdad? De enseñarnos a través de su palabra lo que significa el obedecerle, el ser, ¿verdad?, atentos a su palabra, el escucharla como dice en ella, ¿verdad? Que sigamos y ejercitemos nuestra vida en obediencia a Él, en obediencia a su palabra y en cada una de las cosas que dicen. Y luego dice, ¿cómo lo va a comparar a uno, verdad? Si uno le obedece su palabra, lo va a comparar como un hombre prudente. Aleluya. Entonces, como partiendo, ¿verdad?, de lo que leímos acerca, ¿verdad?, del significado de la palabra obediencia, que significa someterse, poner atención, eso significa prudencia, ser prudente, poner atención a las indicaciones, así como lo vimos, ¿verdad?, aquí en el ejemplo de Abraham, ¿verdad?, que dice conforme a todo lo que Dios le mandó. Puso atención a cada detalle que Dios puso, ¿verdad?, ahí. De qué manera debía ser esa arca, de qué tamaño, cuánto debía de medir en tal y tal sección, ¿verdad?, de lo que menciona la palabra de Dios, cómo debía de ser calafateada para protección, aleluya, contra aquel diluvio que iba a venir. De esa misma manera Dios nos habla cómo debemos estar apercibidos, cómo debemos obedecer cada indicación que nos va a permitir esa protección en nuestra vida, que nos va a permitir esas bendiciones que vienen en su palabra. Pero también nos habla de esas consecuencias, ¿verdad? Como lo vemos aquí en esta parábola, ¿verdad?, del hombre prudente, ¿verdad? Donde vemos cuando hay necedad en el corazón, cuando hay rebeldía en el corazón, cuando no queremos cumplir lo que dice la palabra,
Y viene aquí, ¿verdad? Lo que sucede, ¿verdad? Con aquel, ¿verdad? Que es insensato, con aquel que no obedece lo que dice sus preceptos, lo que dice su palabra. Cuando nosotros no queremos, ¿verdad? Ejercitar en nuestra vida por gratitud, más que por lo que vamos a recibir de parte de Dios, sino vamos a recibir aquello, ¿verdad? Que viene siendo el resultado de nuestro amor y nuestro agradecimiento a nuestro Padre por lo bueno y lo grande y maravilloso que ha sido en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Si nosotros nos vamos a lo que significa la palabra insensato, es alguien que carece de sensatez, bueno, valga la redundancia, pero también dice que tiene falta de juicio o falto de prudencia. Es una persona que actúa de manera imprudente, irresponsable. ¿Cuántas cosas Dios nos ha confiado? Y de qué manera Dios nos ha hablado, que a veces, ¿verdad? Aquello que nos ha dado el Señor, actuamos irresponsablemente ante aquello que Dios nos ha dado, ante aquellas bendiciones que nos ha proveído el Señor, ¿verdad? Porque recuerden que todo lo que Dios nos ha dado es para bendecir a otros. Por eso cuando a Abraham se le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Leímos ese texto bíblico y vemos que implica, ¿verdad? Que obedeció, dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. El obedecer es parte de lo que necesitamos entender, ¿verdad? De lo que es obedecer al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué importante es comprender cada una de las cosas que nos dice su palabra. Leamos lo que dice aquí en Hebreos 11:8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene, déjemelo termino de leer bien aquí. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y luego dice aquí, porque él esperaba esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El fundamento lo había puesto y lo pone el Señor, aleluya. Pero aquí lo importante o lo que destaca, ¿verdad? de esta porción bíblica es que él obedeció sin saber a dónde iba. ¿Cómo podemos nosotros darle al Señor, ¿verdad? El mejor fruto de nuestro agradecimiento, sino el obedecerle aún sin saber aquello que nos tiene preparado? Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Qué hermoso es poder obedecer con todo nuestro entendimiento, ¿verdad? Con todo nuestro amor, en corresponder al Señor por todo aquello con lo cual nos ha bendecido y aún aquello que no sabemos, ¿verdad? Aquí como Abraham, ¿verdad? Sin saber. Aleluya, él simplemente confió. Vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 3, del 5 al 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas, o él enderezará tus veredas, dice otra versión de la palabra de Dios. Aleluya. Qué importante es que depositemos nuestra confianza plena en el Señor con todo nuestro corazón. Y menciona la palabra prudencia aquí. Al igual, ¿verdad? Que lo menciona, ¿verdad? En esa parábola, ¿verdad? Esa comparación que hace Jesús con el hombre prudente. Porque la prudencia tiene mucho que ver con la obediencia. El poner atención bien,
de lo que Dios, ¿verdad?, te está pidiendo que hagas. El caminar, el reconocerlo a Él, significa reconocer su sabiduría, reconocer esa soberanía de Dios sobre nuestra vida, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Redentor, porque Él vino a establecer su reino en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos. Aleluya. Y luego nos promete que si nosotros confiamos, Él va a enderezar nuestro camino, nuestras veredas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice Romanos 1:5, perdón? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1:5, algo que nos dice Pablo, ¿verdad? Hablándole a los romanos, a la iglesia de los romanos, a la iglesia de Roma, recordándoles por quién habían recibido, por esa gracia, el apostolado. Y luego dice, ¿para qué? Para la obediencia a la fe. Gloria a Cristo Jesús, por amor de su nombre. Gloria a Dios. Muchas veces Dios nos pide obedecer antes que mostrarnos entonces el resultado de aquello, ¿verdad?, que esperamos tal vez. La obediencia y la fe caminan juntas, tomadas de la mano. Cuando nosotros obedecemos, demostramos que confiamos en el carácter de Dios y en cada una de sus promesas. Y ese mismo carácter Dios lo va formando en nuestra vida. Aleluya. Recordando nuevamente lo de Abraham. Dios deja su tierra, su parentela, y sin conocer todos los detalles, simplemente obedece. Confía plenamente en Dios. Entonces nosotros debemos de preguntarnos a este punto, debemos de preguntarnos, ¿estoy obedeciendo lo que Dios ya me ha mostrado en su palabra? ¿Hay alguna área de mi vida que aún no le he rendido al Señor? ¿Estoy escuchando solamente o estoy poniendo por práctica aquello, ¿verdad?, que leo, que escucho en su palabra? ¿Confío en Dios cuando no entiendo completamente su plan? ¿Qué sucede cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que aquello que pedimos o aquello que esperamos no llega? ¿Confiamos en la plena voluntad y el tiempo perfecto de Dios? Entonces la obediencia, hermanos, hermanas, la obediencia se desarrolla día tras día mediante las decisiones pequeñas que podemos experimentar en cada una de las cosas que Dios nos demanda en su palabra. A veces pueden ser cosas que para nosotros creemos que son gravosas. Leímos, ¿verdad?, que dice los mandamientos de Dios no son gravosos, y me sonrío, ¿verdad?, porque ¿cuántas veces Dios nos pide perdonar a aquel, ¿verdad?, que nos hizo daño? Con algo tan sencillo como una ofrenda. Dice, si te acuerdas, dice, si vas a llevar tu ofrenda y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, fíjense bien. Dice, si alguien tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda. Primero dice, deja tu ofrenda. No la lleves, deja tu ofrenda y ve y pídele perdón. O sea, qué ilógico podría ser para nuestra mente, ¿verdad?, humana. Es decir, ¿cómo? Si Él es el que tiene algo contra mí, Él tendría que venir a pedirme perdón. Y se nos hace difícil, se nos hace gravoso el realizar, ¿verdad?, esa acción que nos pide el Señor de perdonar. Perdonar a aquel que nos hizo daño, aquel que dejó una herida en nuestro corazón y que aún no hemos renunciado a esa herida, a ese dolor. Gloria al Señor. Y a veces, ¿verdad?, ese impedimento para orar, para servir, para tener una vida plena en el Señor. Obedecemos al compartir el Evangelio, también es parte, ¿verdad?, de la obediencia.
el vivir en santidad, el permitir que Dios nos dirija con su presencia, con su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Todo esto es parte de ejercitar este hábito de la obediencia, este hábito espiritual tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Algo que debemos de compartir a nuestros hijos espirituales y enseñarles a través, ¿verdad?, de nuestro testimonio, de que vean que realmente Dios cambia las cosas, cambia el estilo y nuestros hábitos que teníamos antes. Dios los torna en algo diferente, transforma nuestra vida, transforma nuestro entendimiento, nuestro corazón. Aleluya. Y viene la paz, y viene el amor, y de todo eso que Dios nos da y que transforma nuestra vida, viene el resultado de obedecer su palabra. Entonces, en conclusión, la obediencia es un hábito espiritual indispensable para todo creyente. Aleluya. Es para todos. Aleluya. El Salmo 48 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo podía decir el salmista estas palabras? El agradarse, el sentir, ¿verdad?, que es un agrado el hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de experimentar, que sentimos, ¿verdad?, agradecimiento, agrado. Nos ha agradado hacer su ley y está en medio de nuestro corazón su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vemos que la obediencia no consiste solamente en escuchar la voz de Dios, sino obedecerla. Es responder con nuestra vida para honrar a aquel y glorificar a aquel que nos ha llamado por siervos. Porque nuestra obediencia demuestra nuestro amor hacia Dios, demuestra nuestro agradecimiento, nos acerca más a Él. Encontramos deleite en su voluntad, en su palabra. Es traducido también como ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Empezamos a experimentar sus bendiciones, su protección. Aleluya. Porque también nos ayuda a parecernos a Cristo, forma en nosotros el carácter de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor.